Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de JavaScript. Mi nombre es Jorge y este día, quiero darles a conocer un poquito acerca del API de Google Charts, que está buenísimo. Este API se utiliza para hacer gráficos de este tipo, son como los que ven en Google Analytics o también en YouTube. Y bueno, son esos que están aquí. Si quieren entrar a la página de Google Charts, nada más coloquen Google Charts en Google, obviamente, y bueno, les va a aparecer esta página aquí, donde tiene básicamente toda la referencia de este API, que te va a servir para crear este tipo de gráficos, gráficos de pie, de líneas, de barras, tablas, que están enriquecidos y ahora sí que visualmente tienen toda una galería buenísima de ese tipo de gráficas, como pueden ver aquí. Chequen esto. Y bueno, lo que les quiero dar aquí pues es una pequeña introducción donde podemos ver, por ejemplo, vamos a poder evaluar ese API. Vamos a hacer una aplicación muy sencilla. Aquí, por ejemplo, tengo este gráfico que dice visitas de mi sitio web. Yo aquí, bueno, he metido estos datos como ejemplo que te dice, México 452 o Colombia o Perú. Y no solo podemos hacer nada más con cambiar el tipo de gráfico, podemos mostrar la información de otra manera. Entonces, chequen esto. Al momento de cambiar el tipo de gráfico en mi script, puedo cambiarlo a ya sea de barras o sea de líneas, o puedo convertirlo también en un gráfico de pie. Y realmente es bastante sencillo. Entonces, vamos a comenzar este programa desde cero. Les voy a enseñar cómo lo pueden hacer. Así que vamos a borrar todo este código que está aquí. Vamos a dejar nada más esto. Entonces, lo primero que pueden hacer es crear un archivo HTML. Yo lo he llamado charts, que es el que tengo aquí. Y lo que tienen que hacer antes que nada es tener conexión a internet e importar el API Ajax de Google, que se hace con esta línea de código. Básicamente jala todo el JavaScript de aquí, que está aquí en este API, y luego ya pueden comenzar a escribir su propio JavaScript, donde vamos a importar con un objeto de Google la librería de charts, que es esto. Escriben esa línea y básicamente ya la están importando del API de visualización versión 1.0. Importan el paquete de charts y vamos a crear este método de cuando ya se haya cargado. Este setOnLoad callback es una función que se va a ejecutar. Vamos a crear esa función aquí, dibujar. Colocan el nombre de la función a ejecutar una vez que se cargue el API de Google. Entonces, cuando se cargue completamente, ya lo podemos utilizar. Vamos a usar esta función para dibujar un gráfico como este. Entonces ya estamos listos para empezar. No olviden crear un div con un ID que puedan utilizar luego, ya que se lo vamos a utilizar para dibujar esas gráficas. Lo pueden dibujar adentro de los divs. Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que crear algo llamado una data table, una tabla de datos. Entonces voy a crear aquí una variable llamada data y le voy a llamar new google.visualization.data table. ¿Y por qué esto? Bueno, pues esto es un objeto que viene en el API, y básicamente lo que hay que entender es que todas estas gráficas realmente son tablas. Son tablas como esta, que las tablas se pueden interpretar a ese tipo de formas más visuales, como una gráfica de pie o cualquier otro tipo de gráficas. Pero la información bruta viene siendo una tabla. Entonces eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Y las tablas se pueden transformar a todo lo demás. Entonces vamos a crear por eso una data table con el objeto del API de Google, y en ese objeto vamos a añadir columnas y filas con información. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a añadir dos columnas para un gráfico muy muy sencillo, de dos dimensiones, no multidimensional, sino de dos dimensiones nada más. Y vamos a colocar la primera columna, que va a tener dos parámetros. El primer parámetro es qué tipo de dato va a ser. Yo voy a decir que va a ser un dato de tipo string, es decir, va a ser una cadena de texto, una palabra que vamos a especificar. Y vamos a decirle que este dato va a ser, bueno, el ejemplo fue con países. Ahora voy a colocar
ciudad. Entonces voy a colocar ciudad. Esa es la primera columna, va a ser una ciudad. Y luego voy a decir que voy a añadir otra columna que va a tener un tipo de dato numérico. Y esto hay que especificarlo aquí porque así es como Google va a saber cómo interpretarlo y cómo dibujar ese tipo de gráficos, ¿no? Entonces, ese número va a ser las visitas que se puedan tener en un sitio web o pueden ser cualquier otra cosa. No sé cuántas restaurantes existen o algo así, no sé lo que ustedes quieran. Y ya. Entonces ya tenemos el número de visitas que vamos a ver por ciudad. Ya tenemos las dos columnas y ahora hay que añadir las filas con la información que vamos a mostrar. Entonces vamos a colocar el método addRows que se utiliza para crear esas filas y el parámetro va a ser lo siguiente. Vamos a abrir corchetes y dentro de esos corchetes vamos a meter la información. Entonces abren paréntesis, luego abren corchetes y dentro de esos corchetes es donde vamos a meter cada dato, ¿no? Entonces abren corchetes otra vez y especificamos ahora sí la primera columna que es ciudad. Vamos a decir por ejemplo Ciudad de México y vamos a colocar el segundo valor. Dado que es numérico, no abren comillas y ponen un número, sino que sin las comillas van a colocar un número como tal. Entonces voy a poner que de Ciudad de México hay 700 visitas, por decir algo. Luego separamos la primera fila con una coma y vamos a añadir la segunda fila. En la segunda fila voy a colocar aquí Bogotá y vamos a colocar 651. Podemos añadir más información, vamos a añadir más datos. Entonces Bogotá, voy a colocar ahora Lima, vamos a colocarle 581. ¿Qué otra ciudad les gusta? No sé, Caracas 552. Otra ciudad por ahí, Montevideo, vamos a poner, no sé, 357. Entonces, ahorita ya añadimos información. Tenemos 5 filas de datos en esta tabla, en esa data table, y la vamos a dejar ahí por el momento. Entonces, ahora que ya tenemos esta tabla, ya es momento de comenzar a crear nuestra gráfica. Entonces vamos a crear algunas opciones, creamos una variable llamada opciones y ahí vamos a especificar cosas tan simples como lo va a ser el título de esa gráfica. Entonces esto es como un arreglo asociativo, así que sigan aquí el paso. Colocamos el título y el título va a ser igual a visitas de mi web. Luego separamos con coma y vamos a añadir otra propiedad que va a ser el ancho y el alto. Entonces colocan width. Para el ancho lo voy a colocar que tienen que ser, no sé, 500 píxeles, así nada más. Separamos con coma y ahora el alto, que le vamos a poner, vamos a ponerle 300 en el alto. Entonces ya tenemos nuestras opciones preliminares, el título, el ancho y el alto. No vamos a añadir más. Y finalmente creamos el objeto que para graficar, ¿no? Lo voy a llamar gráfica igual a new google.visualization. Y aquí es donde especificamos el tipo de gráfica. Si quiero una gráfica de pie, escribo pie chart. Si quisiera una gráfica de barra sería bar. Si quisiera una gráfica de área sería área. Y bueno, toda esa galería la pueden encontrar aquí. Son estas que están aquí, las pueden checar. Entonces yo decido que quiero utilizar una de área, por ejemplo, y vamos a cerrar ese método y en esa función el parámetro que debe llevar es un elemento de HTML que podemos obtener con DOM getElementById. Especificamos el ID y yo voy a colocar charts, que es el ID de mi caja div que tengo aquí en el HTML, para que ahí sea donde lo dibuje. Una vez que ya creamos ese objeto, nada más escriben gráfica.draw y ese draw nada más vamos a meter los datos, que va a ser la data del data table,
y vamos a meter también las opciones. Entonces son dos parámetros porque este objeto nada más es la gráfica y la información que contiene es el primer parámetro y las opciones como el tamaño y el título son esas que están aquí. Entonces ya con esto lo que vamos a hacer es guardar ese programa y vamos a ejecutarlo aquí en el navegador. Recargamos esto y como pueden ver tenemos esta gráfica de área, que bueno, pues es una gráfica de línea realmente que sombrea esta área, y podemos ver aquí la información que hemos insertado con las visitas de nuestro sitio web. Esa es una gráfica de dos dimensiones porque nada más se evalúa una dimensión horizontal y una vertical. Si fuera de tres dimensiones seguramente viéramos dos líneas aquí entrecruzándose con otro valor diferente a las visitas, pero pues eso es lo más básico que se puede hacer. Y vamos a probar cambiando ese tipo de gráfica con una gráfica de pie. Guarden este programa, recargamos y vemos que la información cambia y aquí te muestra el porcentaje, te muestra la información que hemos insertado aquí, ¿no? Entonces espero que les haya gustado este video, que ahora tengan idea de que este API existe y que bueno, realmente te puede servir mucho si estás desarrollando un proyecto grande, si quieres hacer un panel de estadísticas de algún sistema personalizado, pues este API te puede servir muchísimo para que le brindes a tus clientes pues la mejor, ahora sí que el mejor panel de estadísticas posible, ¿no? Esto está buenísimo para generar reportes fácilmente utilizando pues este API, y lo puedes combinar, pues obviamente la información la puedes obtener de una base de datos y nada más creas métodos para meter la data y hacer tus gráficas, ¿no? Entonces pues espero que este video introductorio te haya gustado, que hayas podido crear tu primera aplicación con el API de Google Charts y que bueno, pues que lo sigas estudiando, realmente está buenísimo. Entonces espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Bye bye.